Se ve, se escucha bien, todo bien, así que tranqui por eso. Es un privilegio que la primera vez lo hagas acá conmigo, así que muchísimas gracias. Y hermano, a ver, la gente me estuvo preguntando por Facebook, ¿qué onda? ¿Qué es la sábana santa de Turín? ¿De verdad envolvieron el cuerpo de Jesús? Toda esa marca que ha quedado ahí, ¿corresponde al cuerpo muerto de Jesús? Me gustaría arrancar por el principio, como diría un gran sabio, ¿no? Arranquemos por el principio. Cuando hablamos de la sábana santa de Turín, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Santi, hablamos prácticamente de un manto, imagínate un manto, una sábana, ¿sí? De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de algo como, en términos materiales, no en algo tan especial que digamos, ¿sí? Lo que lo hace especial es el contenido, lo que está plasmado en el sudario, que algunos llaman. Eh, entonces, de eso es lo que estamos hablando. Para poderte responder o para poder responder el gran interrogante de definitivamente si pertenece a Jesucristo o no pertenece a Jesucristo, si la imagen que vemos ahí plasmada es de Jesús, sí o no, esa es una respuesta que generalmente se deja a los investigadores y con base a las investigaciones se deja, por supuesto, también al público, ¿sí? No podemos decir categóricamente, definitivamente, que pertenece a Jesús, como tampoco podemos decir o podemos llegar a negar que no pertenece a Jesús. Pero antes de llegar a esta conclusión y llevar en estos momentos a las personas que nos están viendo por este live, llevarlos a una conclusión, es bueno que primero hablemos un poco acerca de la historia de este manto, de las investigaciones que se hicieron antiguamente, las primeras A investigaciones y ver, las que se han hecho recientemente. a mí si alguien me quiere vender una antigüedad, yo lo primero que trataría es asesorarme de cómo ha llegado a esta antigüedad, a este momento aquí y ahora, ¿no? De acuerdo. ¿Podemos hablar un poquito de la sábana? A ver, ¿qué es lo que conocemos acerca de su historia? ¿Cuáles son los registros o el conocimiento más antiguo que tenemos acerca de ella y demás? Claro que sí, Santi. Como tú sabes, yo tengo una página, un hashtag que se llama De Regreso a las Fuentes y me encanta siempre llevar a todos los seguidores de regreso a las fuentes. Eso es lo que debe hacer un buen cristiano, incluso un buen ateo, un buen agnóstico debe ir a las fuentes, ¿sí? En algún momento John Lennon enseñaba que, que, el que un, que el que un científico de su opinión no hace esa opinión científica, la hace simplemente la opinión del científico. No tiene nada que ver muchas veces sus opiniones con la ciencia. Entonces, me encanta llevarlos a las fuentes. Entonces, Andy, el primer registro, tenemos dos registros históricos acerca del sudario, acerca de las llamadas sábana santa de Turín. A veces no me gusta llamar muchos, no usar el término santo para este tipo de cosas, porque en últimas pienso yo que la palabra santo, o al menos lo que quiere significar el original, es apartado, y pues realmente los que somos aquí apartados somos nosotros, ahora ya hablando en términos del Nuevo Testamento, la iglesia, realmente somos nosotros los santos, no los objetos como tal. Entonces, para hablar un poco acerca de este sudario, encontramos dos registros históricos, Andy. El primer registro es un registro posible que data del año 1353 o al año 1357, ¿sí? Ahora, el primer registro seguro que tenemos del sudario lo encontramos en Francia hacia el año 1390, en Lirey específicamente, cuando el obispo Pierre de Arcis escribe un memorando, escribe una carta al Papa Clemente VII, eso es ya lo que conocemos como el papado de Aviñón, la obediencia de Aviñón, aquellos que van a tomar el curso de Historia del Cristianismo conmigo, ya verán todo esto del papado de Aviñón, y él escribe una carta declarando que el sudario es una falsificación y que el artista sin nombre, porque no conocemos el nombre del artista, había confesado que él había sido el autor del sudario de Turín, Santi. Entonces, tenemos estos dos registros históricos, ¿no?
Entonces, uno posible, uno seguro. Los registros históricos parecen indicar que había un sudario, había una sábana con la imagen de un hombre aparentemente crucificado en la ciudad de Lirey alrededor de este año 1353 o 1357, en posesión de un caballero francés llamado Geoffrey de Charny, quien murió en la batalla de Poitiers en el año 1356. Entonces, eso es lo que sabemos nosotros históricamente hablando del sudario. Sin embargo, no existe un registro definitivo de este tema, Santi. Particularmente, actualmente la sábana se encuentra en la Catedral de Turín, ¿sí? Y está guardada ahí desde el siglo XIV. Estamos hablando ya de la Edad Media. Entonces, aparentemente lo que se sabe o lo que se nos cuenta cuando vamos nosotros o cuando visitamos la Catedral de Turín es que existía esta tela funeraria y esta tela funeraria, esta sábana, era propiedad de los emperadores bizantinos y desapareció durante el saqueo de Constantinopla en el año 1200, 1204. Entonces, eso es lo que sabemos nosotros históricamente hablando de la sábana santa de Turín. Entiendo. Buenísimo. Ahora, sé de que muchos estudios se le han realizado, ¿no es cierto? Viste que hoy estamos en la era de la ciencia, la información, y todo tiene que ser analizado científicamente, ¿no? Así. Entonces, sé de que muchos estudios se le han realizado. ¿Cuáles son los resultados que nos arrojan estos estudios? Bueno, siempre cuando hablamos de estudios bíblicos, arqueológicos, papirológicos, cuando hablamos de manuscritos, siempre mencionamos el carbono 14. Pero quiero decirle a quienes nos están viendo en este momento que el carbono 14 no es el único estudio para datar algo dentro de la arqueología o dentro de la ciencia como tal, ¿sí? Entonces, voy a hablar primero del carbono 14, que es el más conocido, ¿bien? Entonces, en 1988, justamente el año en el que yo nací, aunque no parezca, se hizo el primer estudio en carbono 14 de la sábana de Turín. Y los resultados dieron que databa de la Edad Media, justamente del año en el que se tiene registro histórico, el año en el que apareció la sábana, hacia el año 1300. ¿Sí? 1353 hasta el 1390 aproximadamente. Entonces, eso fueron los primeros estudios que llegó a arrojar y todo el mundo y se hicieron documentales en National Geographic, Discovery Channel, en varias partes, donde se hablaba de que esto era un fraude. Y seguramente tú has escuchado de que la sábana santa era un fraude y que data de la Edad Media. Bien, esos eran los primeros estudios que se llegaron a hacer. Sin embargo, hace un año exactamente, en mayo del 2019, un equipo de investigadores refutaron esta datación, refutaron esta investigación. En la investigación participaron especialistas en sudario, en el sudario de Turín. Estadísticos, analistas también participaron de esta investigación y al final se celebró una conferencia en el aula magna de la Universidad de Catania en Sicilia y este equipo, dirigido por Benedetto Torrisi, accedió a esta sábana en el año 2017 y en el 2019 dieron esta conferencia entregando los resultados. ¿Qué decían los resultados? Que estos resultados decían que debido a un contaminante no eliminado por las operaciones de limpieza preliminares al estudio de carbono 14 en 1988, esto generó un problema difícil de resolver cuando se somete a una tensión de radiación en la sábana como tal, en el sudario como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que al no eliminar los contaminantes de una prenda o de un artículo, Santi, tú puedes estar datando el contaminante más no el artículo o el artefacto en particular. Y eso fue algo que no se consideró en 1988. Históricamente, Santi, la prenda de Turín ha pasado
ha sobrevivido a múltiples incendios. Creo que 3 o 4 incendios ha sobrevivido el sudario de Turín. Entre ellos se dice que el primer incendio fue en Constantinopla, la caída de Constantinopla, eso fue uno de los primeros incendios en los que sobrevivió el sudario de Turín. Entonces, cuando hay un incendio, las cernizas, el carbón, todo esto impregnado en una prenda crea contaminantes. Entonces, finalmente, tú puedes estar datando la fecha de uno de los incendios, pero no de la prenda. Y esto fue lo que arrojó, esto fueron lo que se habló en la conferencia del 2019 allá en Catania. Ahora, ahí mismo se afirmó que es posible que la edad real fuera calculada incorrectamente. Las fechas datadas no son fiables, los análisis deben rehacerse y no hay ninguna evidencia concluyente de que la sábana santa sea medieval. Eso fue lo que llegaron a concluir allí en esa conferencia del año 2019. Entonces, se volvieron a hacer otros estudios. Ya participaron conservadores del Museo Histórico de Berna en Suiza, participaron también miembros del Museo Británico, participaron también otros eruditos. Entonces, en este estudio, ¿qué fue lo que dijeron? Dijeron, la cubierta, esta cubierta, o sea, la sábana santa, se dobló de varias maneras a lo largo de su historia. Y la simetría de las manchas de agua revela que alguna vez se plegó en forma de acordeón, tal y como nosotros lo vemos también relatado en las escrituras, según el Evangelio también, que tú ya vayas a revisar, ya hablaremos acerca de eso. Entonces, este tipo de plegado se llamó el leporelo, así es como se llama, y se usó desde el siglo IV antes de Cristo. Entonces, este estudio que se hizo por Carbono 14 también ayudó a determinar de qué manera había sido doblado esta sábana, la sábana de Turín, el sudario de Turín. Entonces, estos fueron los primeros estudios, los últimos estudios en Carbono 14 que se llegaron a realizar sobre el sudario de Turín. Ahora, Santi, otros de los estudios que se hicieron también fue la espectroscopía vibracional. Esto se hizo ya en el año 2013. Donde se realizaron nuevos estudios de datación sobre fragmentos rotos de fibras que se extrajeron del polvo que se aspiró de la cubierta antes de comenzar a hacer el estudio. Y de la tela que se tenía como respaldo, la tela que ayudaba a cubrir el sudario de Turín. Entonces se realizaron 3 pruebas diferentes, incluyendo una llamada el ATR, otra llamada el FTIR, y la espectroscopía Raman. Se realizaron varios estudios relacionados con espectroscopía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la espectroscopía? Muchos se preguntarán. Es la absorción de la luz de diferentes colores. Eso fue lo que se hizo específicamente. Muy parecido a lo que tú haces con un filtro de Instagram, por decir algo, ¿sí? Como hablarlo en unos términos que todos conozcamos. Bien. El rango de fechas de estas pruebas dató del año 300 antes de Cristo al año 400 después de Cristo. Muy lejano de la Edad Media. Otro análisis que se hizo fue el análisis histórico de materiales. Esto ya tiene que ver con el material textil de la sábana. Eso se hizo ya en 1988. Eso lo hizo un estudioso del tema, un investigador del tema llamado Joe Nickel. Y él escribió que no se conocen ejemplos de tejido de espiga del que está hecho partes de la sábana, porque la sábana no está hecho de un solo material, sino que son varios materiales los que están tejidos dentro de la sábana. Entonces, en 1998 él dijo, no se conocen el tejido de espiga desde la época de Jesús. Las pocas muestras de paños de entierro que se conocen de la época se hacen con tejido liso. Ahora, en el año 2000 se descubrieron fragmentos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí volviste, ahí volviste. Volviste. Ya volví, ok, listo, ya, perdón. Ahora. Te quedaste en desde el año 2000. Ya, perfecto. Bueno, en el año 2000 se descubrieron fragmentos de una tumba funeraria del siglo I en una tumba cerca de Jerusalén que se cree que pertenecía a un sumo sacerdote judío.
o miembro de la aristocracia de la época. La cubierta se compone de una armadura simple de 2 vías, a diferencia del complejo de espina de pescado de la tela cruzada de la sábana santa de Turín. Con base en este descubrimiento, los investigadores declararon que el sudario de Turín no se originó en la era de Jesús en Jerusalén. Entonces, tenemos 2 estudios aquí, en 1998, que afirmaban que sí se conocía esa prenda en el siglo I, en la época de Jesús. Ahora tenemos otra investigación que dice todo lo contrario. Pero según la experta en material textil, Metzl Fleury Lemberg de Hamburgo, una costura en la tela corresponde a una tela encontrada en la fortaleza de Masada cerca del Mar Muerto y que data del siglo I. Ese es el problema, Santi, de sacar conclusiones a la ligera y tomar partes nada más de una gran parte para hacer un estudio. Por eso es que hoy en día los estudios sobre el sudario de Turín todavía no terminan. Entonces tenemos unos primeros estudios donde declaran que no, era de la Edad Media. Luego tenemos basado en carbono 14. Luego tenemos otros estudios en carbono 14 que te dicen todo lo contrario. No es de la Edad Media. Tenemos luego otros estudios textiles que te dicen no datan de la época de Jesús, porque no se conocía este fragmento que sacamos de la tela. Pero tenemos ya otros estudios más recientes que te dicen, espera, no debes ver solamente algunos fragmentos, debes ver toda la tela. Y aquí encontramos unos fragmentos que corresponden precisamente al encontrado en la fortaleza de Masada, cerca del Mar Muerto, y data del siglo I, coincidiendo con los estudios que también se hicieron en espectroscopía. Ahora, Fleury Lemberg, esta investigadora de las que yo les estoy hablando, ella forma parte del Instituto de Tecnología Textil de Gante, en Bélgica. Ella declaró: la tela de lino de la sábana santa de Turín no muestra ninguna técnica de tejido o costura que hablaría en contra de su origen como un producto de alta calidad de los trabajadores textiles del primer siglo. Es decir, la sábana santa data del primer siglo, según las investigaciones en material textil. Y una última investigación que se hizo tuvo que ver con lo encontrado, además de la sangre, en la sábana. Y encontraron polen de flores en el sudario de Turín. Y ese polen de esas flores que encontraron coincide con polen de flores que se encontraba ya en el primer siglo en el área de Jerusalén. Entonces, nosotros podemos seguir viendo más investigaciones y cada vez se va alejando de la Edad Media y va llegando cada vez más al siglo I en Jerusalén. Esas son las investigaciones que se han hecho al respecto. Ahora, también se han hecho investigaciones con respecto al análisis de pigmentos. Estamos hablando de, ¿era sangre o no era sangre? Que es algo también importante. Y las conclusiones a las que han llegado las últimas investigaciones han sido, sí era sangre. Wow. A ver, nada, es un encuentro también uno dice, ¿no? Pese a que nosotros sabemos el tema de que las cosas en sí mismo, a ver, no son santas, como vos bien remarcabas al principio y demás, yo personalmente, y creo de que esto lo compartimos, yo tengo ¿cómo decirlo? Yo me siento muy, pero muy atraído por las reliquias, ¿no? Las reliquias a mí me fascinan. Todo lo que hable de la historia, imagínate que esta fuera verdaderamente la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. O sea, yo no sé si en el mundo hay una reliquia que pueda representar lo que esto podría llegar a representar, ¿no? En términos de valor, ¿no? Para nuestra fe y lo que representa, ¿no? Claro. No, y es que de hecho, Santi, al menos 4 iglesias en Francia y 3 en Italia tienen piezas que se dice son de la tela del entierro de Jesús. Es decir, la sábana santa o el sudario de Turín no es la única.
Sin embargo, estas no han reunido tantos seguidores, no han llamado la atención tanto como el sudario de Turín, precisamente por el contenido, por lo que está plasmado en el sudario de Turín. Ahora, Entiendo. nosotros nos podemos quedar aquí divagando un poco de, bueno, hay estudios que hablan de la Edad Media, hay otros estudios que hablan del siglo primero, hay otros estudios que datan desde el año 300 antes de Cristo hacia el año 400 después de Cristo. Igual en esa fecha estamos hablando del siglo primero también. El siglo primero entra entre este rango de fechas. ¿Podríamos quedarnos con alguna de ellas? Sí, podríamos quedarnos con alguna de ellas. Podríamos afirmar que es de la Edad Media y que por lo tanto no pertenece a Jesús. Pero la pregunta que hoy en día se hacen también los investigadores y que no se atreven a decir que la sábana puede llegar a ser falsa es por una razón, y es por lo que está plasmado allí. Las investigaciones dicen que lo que está plasmado ahí corresponde al cadáver de un hombre politraumatizado. Es decir, un hombre que tuvo que soportar la tortura, la flagelación. Ahí está la huella de un hombre torturado, lleno de heridas, de contusiones y todo tipo de formaciones, reales. Per- Y Perdón, ¿no? dime. Sí, Y, sí, 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 y sí. cuando nosotros revisamos la historia, Santi, ¿qué persona reúne todas estas características del hombre que está plasmado en el sudario de Turín? Jesucristo. Es el único hombre que se nos viene a la mente. Es el único hombre que a través de la historia ha reunido estas características. Es como cuando tú tomas el libro de Isaías y dices, vamos a ver en la historia quién reúne estas características proféticas del Mesías. Cuando hacemos la revisión exhaustiva nos lleva a Jesús. Cuando nosotros tomamos el Claro. sudario de Turín y decimos, vamos a ver a través de la historia qué hombre reuniría las características del hombre que está aquí plasmado, y nos va a llevar a Jesús. Entonces aquí en este punto tenemos dos opciones, Santi. La primera, decir categóricamente, Jesucristo es el dueño de este sudario. O hubo un artista de una genialidad enorme, sobrenatural, que logró plasmar de una manera tal todo el sufrimiento y padecimiento de un hombre torturado como Jesucristo en este paño. Hoy en día han tratado de recrear el sudario de Turín y todo ha terminado en fracaso. No han podido recrear un sudario de Turín. Y con la tecnología que encima hoy representa, Y ¿no? con la tecnología. Los primeros estudios que se hicieron en pigmentos declararon que lo que había allí sí era sangre. Pero se llegó a comprobar que en la Edad Media se usaba sangre para pintar, sangre de animales. Y de pronto, no sé, en una mente maquiavélica, de pronto sangre humana para hacer algo como esto. Pero científicamente ya se ha comprobado de que la sábana no reúne tantos requisitos o tantos estudios para decir que el sudario es de la Edad Media. Entonces volvemos Claro. al siglo primero. Entonces en el siglo primero, ¿qué persona pudo haber hecho esto? ¿Y con qué fin lo haría también? En últimas, Totalmente. sí, dime, Sí. Santi. Sabés que, a ver, yo nunca investigué acerca del tema, o sea que lo poquito que ha llegado a mis oídos fueron de comentarios al pasar, ¿no? Y recuerdo de que había gente que mencionaba que el sudario tiene las marcas de una posible crucifixión. Recuerdo también de que estos rastros de sangre que se encuentran, también se le encuentran en la parte de la frente, de esta persona que parece estar graficada ahí, ¿no es cierto? Así Entonces, es. a ver, ¿quién sudó sangre, no? Entonces, es como que hay una serie de razones que nos podrían llegar
llevar a concluir justificadamente que pudo haber sido de Jesús, al menos hasta que no aparezca un anulador. Si aparece un anulador, ahí nosotros deberíamos rever nuestras conclusiones, ¿no? Pero al menos hasta hoy, como vos decías al principio, uno podría llegar a estar justificado en creer en ello, ¿no? Claro que sí, Santi. De hecho, nosotros encontramos más evidencias a favor del sudario que el sudario de Turín le pertenezca a Jesús que todo lo contrario. O es más, para aquellos que de pronto no quieren un tinte religioso, entonces eliminemos el nombre de Jesús. Entonces, digamos, el sudario de Turín tiene más evidencia a favor que pertenezca a un hombre que haya sido crucificado, que haya sido flagelado, que haya sido torturado en el siglo I, que evidencias en contra. Ahora, busquemos en la historia qué hombre tenía estos requisitos. Pues bueno, ya dije, no voy a dar el nombre para aquellos que de pronto no quieren un tinte religioso, pero lo dejo abierto a que ellos mismos sean quienes indaguen, quienes investiguen el tema, a ver qué nombre van a encontrar. Entonces, Totalmente. Santi, es complicado, es difícil decir que alguien, que un artista haya hecho esto. Como te digo, como hablábamos, aún en este siglo, aún en este tiempo, no se ha logrado recrear un sudario tan exacto como el que tenemos en la Catedral de Turín. ¿Sí? No se ha logrado recrear algo como tal. Finalmente, suponiendo que alguien, que hoy en día hicieran un estudio más exhaustivo del tema y dijeran que se ha comprobado que este sudario es falso, que realmente encontramos ya el nombre del artista que lo hizo, que se logró comprobar que este artista no solamente hizo este sudario, sino que hizo otro como para poderlo comparar y decir si tiene la firma del artista, porque ahí va lo otro. La única manera también de comprobar si esta es una falsificación exacta es también encontrando la firma en otros trabajos que este artista haya hecho y por el momento no se han llegado a encontrar. Entonces, supongamos que lo encontramos. Estoy hablando ya sobre supuestos, Santi. Esto de alguna manera no afectaría tampoco nuestra fe. Igual Jesús murió y resucitó. Totalmente, totalmente. A ver, ahora, como recién acá un comentario lo planteaba, pido perdón acá que tuve que agarrar el teléfono porque me estaban llamando. Dice, bueno, en definitiva Jesús no fue el único que murió por crucifixión, ¿no? Claro. El tema acá no, o sea, cuando nosotros emprendemos una investigación, no la tenemos que emprender desde el descarte. Tenemos que analizar las evidencias y ver mediante hacia donde nos conduzcan las evidencias, a qué conclusión llegar. Claro. A ver, nosotros sabemos hasta el momento de que es una sábana que muy probablemente pertenezca al siglo I, que en ella encontramos rastros de polen de flores que crecían en aquella región del mundo. Encontramos el dibujo, podríamos llegar a decir, de una persona que ha sido torturada, que ha sido flagelada, que ha sido crucificada, que tiene rastros de sangre en la frente. Así es. Y que además la tradición de la iglesia afirma que pertenece a Jesús. O sea, la evidencia en favor se tiene que sopesar con la evidencia en contra. Esto no es una cuestión de teoría del descarte. Esto es decir, ¿estamos justificados o no en creer en esto? Ahora, tal y como dice Joaquín, perdóname y cierro con esto, tal y como dice Joaquín, cada uno sacará sus propias conclusiones, pero en lo que a mí respecta, dado la evidencia que está presentando Joaquín, no sería descabellado tomar la postura de creer que pudo haber pertenecido a Jesús. Hay una justificación, al menos hasta que quizás en el futuro, como toda investigación científica, puede llegar a ocurrir de que aparezca un anulador y nuestras hipótesis se tienen que rever dada la luz que arroja la nueva evidencia. Claro. Pero hasta el momento me parece de que hay una justificación, si yo no me equivoco. Claro, Santi, esto es como un poco a que juguemos a CSI,
¿sí? Juguemos un poco a CSI, ¿sí? Entonces, encontramos una sábana, entras a tu casa y encuentras una sábana con estas descripciones. Entonces tienes sangre propios de una corona de espinas en la frente. Tienes más tarde, cuando sigues estudiando, ves que no solamente está en la frente, sino que también en la nuca hay sangre, como si se derramara la sangre hacia la nuca, ¿sí? También vemos que hay contusiones, hay hinchazones que cubren toda la frente. Vemos que en la mejilla derecha tiene una contusión doble que le ha producido una deformación que parece atribuirle mucho más a los años de los que debía tener este personaje. Es decir, que fue golpeado en la cara con algún elemento contundente. Encontramos también que en la otra mejilla también tiene una contusión. Encontramos, ya en términos médicos, pues ya entramos a profundizar un poco, a ver si el pigmento que reúne, entonces vemos que reúne plasma, que reúne sangre, que reúne agua, que puede reunir sudor. Entonces, como no tenemos obviamente el ADN de Jesús para llegar a comparar si la sangre pertenece a Jesús o no, entonces tenemos que recurrir a la historia. Entonces, ok, tenemos aquí un asesinato, Santiago. Encontramos una sábana que envolvió un cuerpo. Ocurrió un asesinato aquí. No es suicidio, fue un asesinato. Entonces, como no tenemos el ADN, el análisis de ADN aquí, entonces vamos a remitirnos en la historia. Vamos a revisar en la historia de todas las religiones, de todas las sociedades y culturas, si alguien alguna vez escribió algo acerca de un homicidio como este. Y encontramos a un hombre del siglo I, hijo de un carpintero llamado Jesús de Nazaret. Eso es lo que encontramos en la historia. Pero, y hasta ahora, todo indica a la perfección de que pertenece a este hombre llamado Jesús. ¿Sabes cuál es el problema, Santi? El problema, Santiago, aquí es el prejuicio religioso. Porque el nombre de Jesús, oh no, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Jesús, religión, Santiago, no me lo nombres, no me hables de Jesús, eso es religión. ¿Sí? Pero, ok, entonces, ¿qué pasaría si no se llamara Jesús? Si se llamara, no sé, Plinio, ¿sí? Si se llamara, si fuera un César, un emperador romano. Ahí sí, Santiago, háblame más de este César, háblame más de este Plinio, esto no me suena a religión. ¿Sí? Ese es el problema, Santiago. Las investigaciones... Se parte de una presuposición filosófica contraria a la, ¿cómo decirlo? A la al menos posibilidad de que los relatos de los evangelios sean verdad, ¿no? Claro, Santiago, pero es que esto no solamente lo vemos en el agnosticismo o en el ateísmo, ¿sí? No solamente lo vemos acá, no podemos ser tampoco tan duros con ellos. En la cristiandad también la hablamos. Mira, de hecho hubo un comentario que leí antes de que comenzara esta entrevista esta semana, donde alguien decía, oh no, herejía, ¿cómo así? ¿Qué santo sudario? No, 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 ¿qué es esto? Esas son reliquias, las reliquias vienen de Satanás y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto también viene del cristianismo. Es decir, Santi, mira, yo no estoy diciendo que en estos momentos todos vayan a la catedral de Turín y se postren ante el sudario y lo adoren y le pongan velones y no estoy diciendo y que le tomen una foto y ahora tienen la estampita en tu billetera. Yo no estoy hablando de eso, Santi, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que nosotros como cristianos también debemos saber dividir entre lo que es una evidencia material a nuestra doctrina y fe, hablándolo en estos términos claros, ¿sí? Entonces, si yo tengo claro que la idolatría está mal, pues por ende, el que esto sea real o no, no me afecta a mí en nada, porque yo no voy a adorar el sudario de Turín, ¿sí? De hecho, si viajo yo a Turín, créeme que lo primero que voy a hacer es visitar la catedral,
y si me encuentro algún sacerdote le pediré que me hable del tema, ¿sí? Y en ese momento de pronto se prestará la ocasión para hablarle de Cristo y presentarle aquel evangelio que de alguna manera la Iglesia Católica ha llegado a distorsionar. Pero no vamos a hablar acerca de eso porque ya tendríamos que meternos en cuestiones teológicas doctrinales. Eso ya sería otro debate. Joaquín, te hago una pregunta. Y nosotros entonces podemos llegar a creer de que en la costumbre judía del siglo I estaba el hecho de envolver a los muertos. Este sudario, nosotros lo podemos, la aplicación de este sudario, lo podemos explicar en términos históricos como una costumbre del judaísmo del siglo I a los muertos. Claro que sí, Santi, claro que sí. Porque de hecho, dentro de la costumbre judía, cuando se encontraban un cadáver, dependientemente de donde estuviera, ¿sí? La tradición decía que se debería cubrir con un manto la cabeza, tapar el rostro, ¿sí? Por dicho, tapar el rostro. Que el rostro no quedaba viendo al cielo, ¿sí? Tapar el rostro de la persona, y eso se hacía con un manto, eso se hacía con un sudario, ¿sí? Eso se hacía con un manto, con un sudario. Eso es lo que nos dice a nosotros la tradición judía. Bien, ahora, hay que ver el lugar donde fue enterrado Jesús. Los evangelios son claros y nos dicen en dónde fue enterrado. No fue una fosa común, como muchos llegan a creer que fue una fosa común donde fue sepultado Jesús, como lo acostumbraban los romanos del siglo I, que es verdad, los romanos del siglo I acostumbraban a los crucificados llevarlos a una fosa común o simplemente dejarlos en el poste para que los animales se comieran al difunto, ¿sí? Claro. Pero bueno, en este caso no sucedió esto. Simplemente Jesús fue bajado de la cruz y fue llevado a la tumba de un hombre con un estatus económico alto, ¿sí? Con una clase social alta, ¿sí? Y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? De José Arimatea. Entonces, ¿qué pasa aquí, Santi? En algún momento se llegó a cuestionar el que Jesús haya sido sepultado, ¿sí? Hay muchos eruditos, hay muchos estudiosos que te llegan a hablar del tema. Sin embargo, nosotros ya tenemos la primera evidencia de un crucificado del siglo I que fue sepultado y sus huesos fueron encontrados, aún con uno de los clavos, en un osario dentro de una tumba. Este hombre llamado Yehohanán o Yehohanán, como lo quieran llamar, ¿sí? Pueden buscar la evidencia en internet acerca del primer crucificado, evidencia arqueológica del primer crucificado, y lo van a encontrar. Ahora, esto nos indica que sí pudo haber pasado, es decir, que habían excepciones en aquella época, en el siglo I, en la que los crucificados no todos eran enviados a una fosa común o se dejaban en el poste. Hubo crucificados que también fueron sepultados. Tenemos la evidencia arqueológica de esto y tenemos la evidencia histórica de eso. Si pudo haber pasado con Yehohanán, también pudo haber pasado, por supuesto, con Jesucristo, ¿sí? El problema es cuando nosotros no vemos la Biblia no como un documento histórico, o al menos los evangelios no como un documento histórico, sino como un documento meramente teológico, meramente religioso. ¿Que lo es? Claro que lo es, pero también tiene verdades históricas que vale la pena revisar, claro, vale la pena ver. Entonces, las personas que eran enviadas en esta tumba no eran llevadas simplemente, coges el cadáver y lo llevas y lo tiras allí como cualquier animal, sino que eran enrollados o eran envueltos por una sábana o eran envueltos por vendas como si fuera una momia o con una sábana como la vemos nosotros en el caso de Turín, ¿sí? Que generalmente iba acompañado de dos prendas. No solamente era la sábana que lo envolvían, sino que había una sábana aparte para la cabeza. Eso no solamente nos lo dicen los evangelios, sino que también la historia nos lo dice, que lo primero en taparse era el rostro y después de eso entonces ya se iba enrollando lo demás. De hecho, nosotros encontramos algo parecido, un complemento del sudario de Turín en Oviedo.
es conocido como el sudario de Oviedo. No hay una figura tan exacta como la que tenemos nosotros en el sudario de Turín, pero en el sudario Oviedo vemos una mancha de sangre que cuando se analiza bien se ha llegado a determinar que pertenecía al rostro de una persona también politraumatizada. Entonces, en algún momento se ha llegado a decir que el sudario Oviedo es como un complemento del sudario de Turín. Entiendo. Joaquín, gracias por este tiempo que nos has dado, sinceramente. Contanos un poquito para los que quizás no te conocían en Instagram, contanos un poquito qué es lo que haces y qué es lo que pueden llegar a encontrar aquellos que te empiecen a seguir en tus redes. Gracias, Santi. Bueno, a mí me encuentran tanto en Instagram, en Facebook como en Twitter. Me encuentran como Joaquín M. Moya G. @Joaquín M. Moya G, o buscan mi nombre, Joaquín Mauricio Moya. Me encuentran fácilmente. Trato todas las semanas, incluso todos los días, trato de publicar un hallazgo arqueológico relacionado directa o indirectamente con relatos y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ayer justamente publiqué un sello de los gobernadores de Jerusalén mencionados en el Antiguo Testamento. Hay evidencia de ello. También he hablado acerca del rey Ezequías, del profeta Isaías y otras evidencias. Entonces, eso es un poco lo que encontrarán. También historia del cristianismo. Y bueno, actualmente tengo abiertos unos cursos certificados en arqueología bíblica, historia del cristianismo, historia de la Biblia 1, Antiguo Testamento, y tenemos uno sobre teologías y desafíos contemporáneos, Islam. Entonces eso es un poco lo que encontrarán. En el curso de arqueología bíblica, de hecho, encontrarán información acerca del sudario de Turín en el último módulo y muchos otros hallazgos arqueológicos. Joaquín, te agradezco mucho por este tiempo que nos diste y nada, te mando un abrazo enorme. A ti también, Santi. Bueno, espero que nos reunamos en una próxima oportunidad. Te mando un abrazo, mi hermano. Abrazo. Bueno, bendiciones.